compartir el programa con alguien que me honra con la oportunidad de trabajar con él y con el que aprendo todos los días en la Clínica Bambú. Nos acompaña el magíster Walter Reyes. Él es licenciado en terapia ocupacional, tiene una maestría en neurociencias, ha hecho su doctorado en salud pública, bueno, es una persona de muchísimas cualidades. Y hoy vamos a hablar sobre la terapia ocupacional. Sobre esta disciplina, una carrera. ¿Qué es la terapia ocupacional, Walter? Bueno, en primer lugar, doctor, quisiera agradecerle por la invitación. La terapia ocupacional es una disciplina dentro del área de la salud que se encarga de abordar las distintas discapacidades que puede tener la persona, sean cognitivas, sean motoras, sean sociales, pero la diferencia quizás con las otras áreas es que utiliza la actividad como medio de rehabilitación. La actividad con propósito es la herramienta del terapeuta ocupacional. Digamos que es una carrera para la rehabilitación, entre otras cosas. Sí. Y que usa técnicas diferentes a la terapia física que uno tiene convencional con aparatos, ¿no es cierto? Claro, la herramienta del uso, digamos, es distinta, ¿no? En este caso utilizamos la actividad en sus distintas formas. Habitualmente, cuando la gente piensa en terapia ocupacional, dice, bueno, primero los niños, ¿no? Pero dice, vamos a mandarlo a hacer terapia ocupacional porque es para que se entretenga, se ocupe en algo y no friegue. Eso no es terapia ocupacional. No, definitivamente no. Lo que pasa es que el analizar la actividad como tal, no es tan sencillo. Entonces la persona, el común denominador de la gente piensa que, no sé, armar un rompecabezas simplemente es como un juego de un niño. Pero si uno analiza esa actividad, compromete una serie de componentes, desde la capacidad de poder mover las fichas en un determinado orden, desde el hecho de poder estructurar una determinada figura a partir de una figura o un fondo, y la capacidad de atender y poder seguir una secuencia de cosas. Entonces, toda esa, digamos, diversidad de cualidades que necesitas para poder realizar una actividad, no podemos ver a la terapia ocupacional como una actividad de entretenimiento. Tenemos que tratar de entender que cada una de las actividades que realizamos tiene una serie de componentes. Estos componentes son el componente motor, componente sensorial, componente cognitivo, y el terapeuta ocupacional es quien entiende la riqueza de cada actividad que plantea, que no es tan fácil de entender para otras personas, o menos cuando la persona no está dentro del área de la salud. O sea que ustedes lo que buscan es que la persona funcione, ¿no es cierto? Dentro de un escenario. Modifican el escenario o optimizan las capacidades de las personas. Para eso utilizan algunos recursos, que puede ser un rompecabezas, puede ser un aparato, puede ser un tornillo, puede ser una perilla, pero el diseñar cómo usar estas cosas del día a día en provecho de la rehabilitación, de la lucha contra la discapacidad, todo este diseño y el uso de los recursos y para qué lo usan, esta es tu expertise, ¿no es cierto? Claro que sí. Esto me parece a mí genial, porque si algo se busca en las personas mayores es eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ustedes una parte del cuerpo no la logran rehabilitar? Digamos que ya el brazo derecho lo has tratado de rehabilitar al máximo, o la pierna derecha, pero bueno, ya tiene un tope, no mejora más. ¿Cuál es el enfoque? Dentro de la formación llevamos distintos tipos de enfoques o de metodología. Una de ellas es el enfoque rehabilitador, que tiene que ver con el tema de la compensación. Entonces, si la persona ya no va a poder recuperar del todo alguna capacidad que tenía, lo que tenemos es buscar estrategias compensatorias, que puede ser desde la manera de hacer algo. Por ejemplo, si queremos ponernos una prenda de vestir, normalmente utilizamos ambos miembros superiores para colocarnos una chompa o quitárnosla. Si ya no vamos a poder recuperar la función del miembro afectado, tenemos que enseñarle cómo hacerlo con un solo miembro, en este caso con un miembro sano. Ahí estamos cambiando o estamos adaptando la situación a una nueva estrategia de utilización de una misma actividad. O sea que lo que haces es que si la persona ya tiene un déficit en alguna parte del cuerpo, lo reseteas para que pueda funcionar de otra manera con la capacidad que todavía preserva, pero ¿no? logre ejecutar la acción y claro, hacer las cosas que considera valiosas y sus necesidades. Algo que consideramos importante es que la persona pueda determinar qué es lo que quiere de su rehabilitación, porque esa es una parte que a veces se deja de lado. O sea, los intereses y las motivaciones de la persona tienen que ser parte del objetivo de nuestro trabajo, ¿no? La atención centrada en la persona y en sus Claro. necesidades. Sí. Tú eres profesor universitario
y te he visto con los estudiantes y cómo te siguen y ejerces un liderazgo en este tema. Dime, ¿ellos se forman fundamentalmente viendo enfermedades o se forman viendo niños? Cuando tú trabajas el tema de adulto mayor y de envejecimiento, ¿qué es lo que más les sorprende? ¿Qué es lo novedoso para ellos? Hay algo que yo siempre les comento a los chicos y es que ellos todavía, porque estamos en la formación de en cierta forma tradicional, se basan en la parte asistencial, que yo creo que es importante, pero dejan de lado, por ejemplo, la parte de investigación, la parte de medición de ciertos parámetros para poder valorar la evolución favorable o no de un determinado método de rehabilitación o de un programa de tratamiento. Yo lo que les incido siempre en ellos es que tienen que tratar de medir todo lo que hagan, porque es la única manera de poder demostrar que lo que estamos haciendo en rehabilitación, en este caso específicamente en terapia ocupacional, tiene un efecto favorable en la salud de la persona. Si no hacemos eso, vamos a seguir digamos, en lo mismo que ha sido hasta ahora, en que la persona cree que solamente complementamos una parte de rehabilitación o seguimos haciendo actividades para el entretenimiento del adulto mayor. Yo creo que tenemos que empezar a apuntar a medir todo lo que hagamos para poder demostrar que lo que trabajamos en rehabilitación tiene un efecto favorable, ¿no? Eso es fundamental en todo orden de cosas, en todos los programas y estrategias terapéuticos, ¿no? Dime una cosa, mi percepción, yo no sabía lo que era la terapia ocupacional. Si no es hasta que hice geriatría y aprendía cada día y tenía la oportunidad de trabajar contigo y con otros terapeutas ocupacionales con los que he trabajado, ¿por qué es que tu profesión está tan poco valorada? ¿Por qué es que tu profesión, inclusive en las clínicas privadas más famosas, no se toma en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que eso se da? Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es que somos pocos en general. Entonces hay solamente 2 universidades que forman terapeutas ocupacionales. ¿Cuánto dura la carrera? Son 5 años. Y me decías que eran 2 las condiciones por las cuales... 2 las universidades. Sí. Viendo que la demanda es grande, al ser solamente 2 universidades es un poquito complicado que haya la suficiente, digamos, exposición de la carrera. Eso es por un lado. Y yo creo que el otro problema es que usted mismo lo mencionó. No conocía la carrera hasta que llevó el curso de geriatría. La mayoría de disciplinas, en este caso médicas, no conocen del área. Entonces, ¿y quiénes son los que derivan al paciente a la rehabilitación? Son los médicos. Si no conocen de la carrera, es complicado que puedan derivar. Yo creo que parte de eso un poco el hecho de que no se conozca realmente las cualidades de la carrera, ¿no? Otra de las cosas que yo veo es una bronca, una chispita entre los terapeutas físicos y los terapeutas ocupacionales, que no, como que no aportan al mismo, siempre están compitiendo por una parte o por otra. ¿Eso es solamente espacio laboral? ¿O ese se forma desde la carrera? ¿Cómo es la cosa? ¿Tú lo sientes así, no? No, la verdad que yo no. Ya. Yo en cierto momento he compartido con colegas de terapia física y nunca he sentido que uno entre en el campo del otro. Creo que la diferencia se basa en el objetivo al que queremos llegar y la herramienta que utilicemos. Yo no voy a utilizar agentes físicos para abordar a un paciente porque no es mi campo. Y tampoco un terapeuta físico, yo no lo he visto por lo menos, que trate de hacer alguna actividad y basada en esa actividad tratar de recuperar a la persona. O sea, yo no lo he visto. Sí sé que hay un tema de, digamos, competencia o cierta enemistad entre uno y otro colega en otros lugares, sí lo he visto. Pero ahora ya no es tanto. Ahora yo diría que el tema se ha separado bastante y quizás son los físicos los que en algún momento apuntan más a hacer algo de ocupacional, pero es por la sobreoferta de terapia física y eso es un tema ya que tiene que ver Al con final algo son espacios laborales, ¿no? Sí. Sí, eso pasa con todos los médicos y todo, inclusive. Dentro de los problemas que tienen las personas mayores, problemas de salud, ¿qué crees tú, en qué enfermedades o circunstancias o problemas, porque tú más que enfermedades ves problemas, la terapia ocupacional tiene mucho que aportar? O sea, con frecuencia ves cambios y resultados positivos. Algo que yo podría mencionar con claridad que vengo trabajando hace bastante tiempo es el tema de estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva, desde los 2 puntos de vista, ¿no? Estimulación con objetivo de tratar de mantener la capacidad que se ha visto disminuida o rehabilitación tratando de
recuperar algo que se perdió. O sea, los problemas de memoria Sí, y de sí, sí. función, otras Sí, sí, funciones sí. mentales superiores. Yo estoy convencido de que en cierta medida un abordaje a tiempo y con una frecuencia adecuada genera cierto cambio y al final si tú trabajas la parte cognitiva vas a encontrar beneficios en los otros aspectos, sea motor, sea emocional, etcétera, etcétera. Pero la parte motora después de un infarto cerebral, de una fractura, artrosis, artritis reumatoide, todas estas cosas también... Claro que sí, el tema es parte desde que nosotros en rehabilitación o en terapia ocupacional vemos la disfunción de la persona, no el diagnóstico. Por eso decía, es que los problemas. claro, no podría yo ceñirme en un solo diagnóstico que veamos con mayor, digamos, frecuencia. Vemos disfunción. Si la persona no puede hacer tal cosa, no es por su diagnóstico, es porque ha perdido una capacidad. Tenemos que ver qué capacidad tiene preservada, utilizar esa capacidad para poder recuperar la que se perdió. Y si no se puede, adaptar el entorno para que la persona pueda retomar la vida como lo hacía antes, ¿no? Amigos, lo que Walter nos acaba de decir es el objetivo y la definición moderna y contemporánea de lo que es la medicina del envejecimiento o la salud de la persona mayor. Centrada en la persona, optimización de funciones, la enfermedad pasa a segundo plano ante las necesidades y el desarrollo de capacidades, recuperación de capacidades o mantenimiento de capacidades. Estarán de acuerdo conmigo que esta entrevista tiene que repetirse con otros tópicos, que Walter es un gran profesional y le agradezco profundamente ante cámaras la posibilidad de aprender contigo todos los días. Gracias, Walter. No, muchas gracias. Nos vemos.